¿Qué prefieres? ¿Estar en campo o en ciudad? ¿Te gusta irte de vacaciones a la selva, a la playa? ¿A dónde te gusta? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de sensaciones te genera? ¿Te has dado cuenta que cuando vamos a la playa y tú te quedas así sentado, sentada viendo las olas del mar, cómo se mueven, cómo van para allá y para acá, van y vienen, y te quedas mirando un buen rato y después dices, bueno, ya me voy a tomar mis cosas, ya me voy, y cuando te levantas puede ser que te sientas mareado, lo has experimentado? Estos son los ciclos naturales, la sincronización. Nuestro cuerpo tiene ritmos, tiene velocidades, y esas velocidades y esos ritmos se sincronizan con el entorno, se sincronizan con la naturaleza, se sincronizan con el mar. Y nuestro cerebro, con esas ondas que tiene, igual que las olas, las ondas y las olas, se van a sincronizar. Nosotros nos podemos sincronizar con las emociones. Nosotros nos sincronizamos con el acelere. Nos sincronizamos con, por ejemplo, la enfermedad o con la catástrofe. Con todo eso nos sincronizamos. Depende qué tanto permiso le damos a nuestro cerebro, a nuestra mente y qué tipo de lenguaje usamos para irnos, para irnos en esa avalancha. Cuando nosotros logramos parar un poquito, la cosa cambia. Se siente paz, se genera salud y eso ya está súper comprobado. El ir a caminar a una zona boscosa, el tener el contacto de nuestros pies con el pasto, con la tierra, hace que esa energía, esa vibración tenga una salida, porque si no sale, va a salir de alguna manera como enfermedad. Entonces, bueno, parte de esto es lo que vamos a conversar, que tiene que ver, por un lado, con la protección, cómo nos cuidamos nosotros mismos o cómo cuidamos nuestro medio ambiente, también con la conexión, que tanto somos capaces de conectarnos con nosotros y con los demás, esta palabra tan importante. In a dreamlike landscape reminiscent of a Magritte painting, vast magnetic fields, coupled with the exotic properties of unobtainium, allow the Hallelujah Mountains to float in flux, constantly moving. As the most efficient superconductor known to exist, unobtainium is a rare earth mineral mined by humans and the sole reason for their presence on Pandora. Every living organism on Pandora has bioluminescent qualities that set the night aglow. Plants, animals, and marine organisms share this same trait, emitting light in breathtaking patterns. From what scientists can tell, the Pandoran ecology works and communicates like a nervous system, suggesting a symbiotic relationship between all things Pandoran. Perhaps the best symbols of this relationship are small luminescent wood sprites, which are the seeds of the Vitraya Ramunong, the Tree of Souls. The tree is sacred to the Na'vi and believed to be the heart of the deep connection of all life. Pandora. One can only think of its namesake in Greek mythology. The box has been opened. Bueno, pues ya estamos aquí, listos para conversar con ustedes de esta película que para algunos podrá parecer, no, hombre, pues ya tiene mucho tiempo, como les mencionaba al principio, a veces las cosas parece que ya ocurrieron hace mucho tiempo, sin embargo, o no han terminado los fenómenos o están empezando, nos los avisaron, como cuando fue la película de los, ¿cómo se llama? De los supersónicos. ¿Quién se iba a imaginar que hace tiempo que nos pusieron la película de los supersónicos lo íbamos a ver? Y ya estamos viendo cada vez más la telemedicina y todo eso. Bueno, pues con Avatar nos sucede lo mismo, aunque es una película de hace varios años, creo que vale la pena recuperarla para tener estos espacios de conciencia, momentos para, de verdad, para saber, para reflexionar y para poder actuar de manera más responsable. Así que, Luis, cuéntanos esa breve reseña de la película. Ok. Avatar es una película bastante interesante del productor y director James Cameron, en la cual se basa
en la existencia de un pueblo muy específico o de una civilización en el espacio. La Tierra se ve con la necesidad de buscar unos recursos muy específicos que los consigue en ese planeta. Pero en esa misión por buscar esos recursos se consigue una civilización muy compleja, muy rica y en la cual es mucho lo que pueden aprender e incorporar. Entonces va a haber un conflicto entre los locales que están por defender lo que les pertenece y entre los extranjeros, que en este caso seríamos nosotros, los colonizadores, que buscan ese recurso a través de ciertas estructuras, fábricas e industria militar. Ese es un contexto muy resumido y con muchos detalles muy específicos, sobre todo hasta el mismo nombre de la película Avatar llama la atención porque hay mucha simbología, mucho significado. ¿Y qué significa la palabra avatar? Ok, la palabra avatar, según en la lengua brahmánica, se vendría a referir a la máxima encarnación. No es el concepto meramente reencarnación, sino que es aquella alma o aquel espíritu trascendido de un maestro que viene a la tierra a ayudar a otros en forma de guerra espiritual o en forma de enseñanza espiritual. Por lo menos Krishna viene a ser el avatar de Vishnu, el Dios creador. También los diferentes Dalai Lamas vienen a ser el avatar o la reencarnación de las deidades budistas, sobre todo de la compasión, como el máximo Dalai Lama que tenemos ahorita. Él es un avatar. Entonces, ese concepto lo vamos a ver en diferentes culturas, que es la encarnación de alguien o una entidad la cual ha alcanzado un gran nivel de conocimiento y de conciencia. Queremos hablarte sobre un nuevo comienzo en un... Sí, es súper interesante esto que comentas, porque definitivamente creo que somos los grandes invasores del terreno y también cómo con la evolución vamos viendo todas estas cosas cuando se hacen las excavaciones y se encuentran huesos y especies y demás, y eso uno no se puede imaginar cómo era antes, ¿no? Lo vemos en películas, nos hacen como esas reseñas o esas memorias de cómo pudo haber sido. Cuando vamos a los museos es cuando nos damos cuenta. Yo no sé de qué nos hemos perdido, pero tampoco sé o no sabemos a qué podemos acceder en el futuro. Pero nos están presentando un panorama no tan agradable y es un conflicto que genera un montón de problemas y es un problema que genera muchos conflictos. El hecho de estarnos acabando los recursos, cómo nos vamos respetando e interactuando con las demás especies. Lo vemos ahora en muchos lugares, que si la mariposa monarca, que si ciertas aves, que los animales en peligro de extinción, cuáles hacen un beneficio al planeta porque ni siquiera lo sabemos. A veces podemos apachurrar una hormiga y no sabemos ni de qué se trata. Y esto también lo voy a relacionar con todos estos viajes que están haciendo Elon Musk, Jeff Bezos, ¿cómo se llama el cuate de Virgin? Que siempre se me anda olvidando su apellido. Sí, también el de Virgin Records. Ajá, sí, entonces la NASA, Rusia, o sea, todos los países quieren ir a buscar otros espacios en otros planetas para saber si se puede hacer la reproducción de plantas, de animales, de personas. Y bueno, pues en esas estamos. Así que Avatar siempre nos refleja esto que ya se lo habían imaginado, pues ya está ocurriendo. Y tal vez ellos, los que hicieron la película, ya sabían que este tipo de estudios ya se vienen cocinando desde hace mucho tiempo. Y todo por todos esos cambios que estamos teniendo, cambio climático y cómo nos relacionamos con las especies. Platícanos esa relación, esos vínculos desde el enfoque de la medicina, de la neurobiología, de la neurosociología, cómo estamos interactuando con otras especies. Hay algo que es interesante, aquí no voy a hablar como médico, porque en mi visión médica estaría enfermedad, curación, paciente. En el enfoque biológico, que es el que me gusta más, hay algo bastante interesante. Nosotros tenemos un cerebro que está dividido en varias formas para poderse entender, pero hay una estructura muy intrigante para mí, que es el cuerpo calloso y lo que sería ese cerebro mamífero. De hecho, muchas personas creen que Miguel Ángel cuando lo dibuja o a los grandes artistas sería ese punto en el cual Dios toca al hombre en un dedo.
Básicamente sería como esa conexión entre la supracorteza con todo el emanente que es ese cerebro reptiliano. Hay algo que todavía estamos en pañales, y esto sí lo quiero decir. Jacobo Greenberg nos llevaba muchas eras adelantadas en el conocimiento de lo que era la cuántica, entendiéndose cuántica como aquella parte de la física que ya no corresponde a las leyes de Newton, sino que está a nivel de partículas, que no se aplican las mismas leyes, no nos guían las mismas leyes. Es totalmente diferente. ¿Qué sucede? Eso también es aplicable a la mente. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento genera y se traduce en energía. No nos vayamos por conceptos filosóficos, no, sino energía. Nada más piense usted cuando está deprimido, cuando está emocionado, cuando está enamorado, y va a ver la cantidad de energía que gasta, independientemente, para bien o para mal. Esto es muy estrictamente científico. ¿Qué pasa? Los animales también sienten, también tienen un cerebro mamífero y también comparten un cerebro reptiliano. Entonces estaría la pregunta, si nosotros somos seres que evolucionaron o que compartimos ciertas raíces en común, debemos compartir ciertos elementos de comunicación. ¿Por qué un perro puede detectar cuando alguien viene con una mala intención? ¿O por qué de repente ciertos gatos se apartan de sujetos con estructuras y comportamientos agresivos, perniciosos o muy malintencionados? Porque ellos lo pueden sentir. No podrán verbalizarlo, no podrán conceptualizarlo, porque un gato no se te va a sentar al lado y te va a decir, no, tú eres un sociópata con problemas de infancia por que te pegó tu papá. Eso es imposible, eso nada más pasa en las caricaturas. Pero sí existe un campo de acción en el cual se maneja, y es porque emitimos señales, señales de las cuales no estamos conscientes, y les invitamos a ver la serie de sentidos que Josefa y yo hicimos para los que quieran estudiar un poco más del tema, y ahí los estudios que se publicaron. Entonces, en lo que es la comunicación interespecies, se sabe que no es simplemente los comportamientos, las conductas, sino que ambos cerebros o los remanentes ancestrales que poseemos nos permiten comunicarnos con otros. Y eso también se puede aplicar a muchas otras cosas. Entonces, hagamos lo siguiente y el siguiente ejercicio. Si con un gato y con un perro mi cerebro mamífero me une, la corteza supratentorial, ¿con qué me estará uniendo? Pregunto. El lóbulo prefrontal, ¿con qué me estará uniendo? Porque estas estructuras, a pesar de que no hemos comprobado que en otros planetas no se hayan reproducido, no significa que no sean las últimas. Y hay que entender algo. Las leyes de la cuántica son universales, no terrenales, y se aplican a todo. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, digo, es como volver al pasado para mucha gente, pero no es cierto. Es que ese mundo que ya se estaba explorando, se dejó de explorar con la civilización, o sea, se restringió, pero no significa que no siga sucediendo, porque lo podemos ver en las selvas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la relación con las plantas maestras, con las plantas sanadoras, pero en cualquier parte del mundo. Cada quien tiene sus propias plantas, sus propias costumbres y todo eso, que se nos impuso una manera occidental o europea de comportarnos y ponernos ropa y ponernos cada vez más elegantes, y nació todo lo que es el mercado y la economía y los intereses religiosos y tal, no significa que los demás no sigan existiendo, al contrario, han tratado de taparlo, de detenerlo, pero hoy se nos está presentando. ¿Por qué? Porque el planeta está hablando, porque el planeta nos está diciendo muchas cosas. No tenemos el calentamiento global, tenemos escasez de recursos en algunas zonas, entonces tenemos un llamado a la humanidad. Cuando decimos a la humanidad parece que no le hablamos a nadie, no, pero sí a todos nosotros, a todas las personas que poblamos este mundo, tenemos un llamado para construir esto, o para rescatar, o para cuidar de que no se siga deteriorando, porque no necesariamente los gobiernos o las empresas lo van a hacer. Ese es un conjunto del tejido social. Y ahorita que decías eso, Luis, yo me quedé pensando, digo, si lo que nos hace
muchas cosas, ¿no? Pero lo que nos hace diferentes es el lenguaje y es la capacidad de pensar, el raciocinio. Hay ocasiones que creo que sería mejor involucionar para dejar de estarnos insultando tanto, ¿no? Porque en las redes sociales vemos cómo las personas se están enojando. O sea, el lenguaje que se supone que la evolución, según Don Darwin, nos la dieron para algo, ¿verdad? Como que no estamos haciendo buen uso de esos recursos a nivel individual. Y yo creo que vale la pena pensarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay algo que se está observando con mucha frecuencia, es que a través de las redes sociales queremos crear una imagen y luego después esa imagen con qué la sustentas. Y se está volviendo como ese punto en el cual tú afloras y das cabida a todo el resentimiento, la rabia que tú puedas traer porque eres un ser humano. Hay algo bastante interesante y me recuerdo en este momento, había un chamán que murió en los 70, 60, algo así, un nativo americano o de la tribu de los Oglala, en una reservación, y él comentaba que una vez iba a matar un lobo por hambre, por no sé qué detalle. Y él dijo que cuando él miraba al lobo a los ojos, no pudo hacerlo, y porque sentía que ese ser que estaba ahí era su hermano. Ajá, ya recuerdo el nombre, Larry Crawdad, por cierto, era el padre. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Normalmente nos estamos olvidando que a través de las redes sociales, ok, muy bonito, muy grandes alcances, pero la pregunta es con qué te comunicas tú internamente, y no vamos a colocarle un concepto de nueva era, no vamos a abusar del concepto. La pregunta es cómo tú te comunicas y cómo esa comunicación se va a reflejar en otro ser viviente. Y en ese momento que ese ser no mata o caza por deporte a ese otro ser viviente, hubo un mensaje y lo vio a los ojos, o sea, hubo comunicación. Entonces, la pregunta que queda entonces, ¿hasta qué punto creemos que esto que llamamos redes sociales, que es evolución, en verdad nos está haciendo evolucionar? Porque se supone que si algo tiene la evolución, que te da herramientas para sobrevivir como especie. Pero entonces el conflicto constante no me produciría ansiedad, no me produciría rabia, depresión, angustia. La angustia nos genera después trastornos bioquímicos, cuánta hipertensión, diabetes, etcétera, 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 vendríamos a producir. Sí, y en la película se nota cuando estos sujetos llegan hasta con trajes militares y en las naves espaciales llegan a Pandora, ¿no? Que aterrizan, que ya, sí, ay, ¿cómo se dice? Que así aterrizan en Pandora cuando se bajan. Es un contraste, ahorita que lo estábamos diciendo, como que de pronto me imaginé, es un contraste de verlos a ellos grisáceos, verdosos, oscuros, y ver el área de Pandora tanto color. Es como hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Estos así súper interesados en cosas muy racionales y los otros como más románticos, ¿no? Podría yo decir, pero bueno, vamos a ir a otro paso. Van a ver que esto se va a ir poniendo muy bueno porque vamos a ligarlo ahora con, sí, el análisis de la película, desde nuestra mirada, desde la medicina, neurociencias, sociología y tal, pero también les vamos a aportar algunos datos para reflexión. Así que, bueno, vamos a la siguiente parte. La idea es enviar. Bueno, el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos anuncia? ¿Qué nos avisan Cameron con esta película, o los guionistas o los actores? ¿De qué nos están hablando? ¿De qué conflicto? ¿Qué problema se habla? Les quiero comentar, antes de darle la palabra a mi querido Luis, que se ha identificado por las distintas organizaciones mundiales que existen los 5 grandes males del mundo. 1, que tiene que ver con la falta de acceso al alimento, la pobreza, ¿sí? La falta de acceso al agua. El tercero tiene que ver con la desigualdad. Cuarto, el calentamiento global. Y quinto, el conflicto. Y de todos estos, ¿cómo creen ustedes que se generan los primeros 4? Por el conflicto. Y en Avatar nos hablan de eso. ¿Cuál es el conflicto, Luis? ¿Cuál es el conflicto que nos está mostrando? El conflicto yace en que este grupo humano que va a explorar este planeta consigue este elemento mineral tan poderoso, el cual suministra energía a grandes cantidades. El nombre
para los que le interesa la película, búsquenlo porque es casi impronunciable. James Cameron en ese momento estaba muy inspirado cuando hizo eso. Pero Inobtenium. muy buena palabra. Entonces, ¿qué sucede? Ellos intentan explotar este recurso, pero al parecer este recurso también tiene propiedades neurológicas o estimulantes cerebrales o estimulantes de las conexiones neuronales. Hay que recordar que hasta las plantas tienen algún sistema nervioso. No es como tal tan específico como una neurona, pero sí asemeja a ciertas funciones. ¿Qué pasa? Entonces, al parecer, este elemento enriquece esas conexiones también con los animales y les permite o le da ciertas habilidades de intercomunicación muy importantes. ¿Qué pasa? El conflicto yace que para ellos ese elemento es natural, es parte de ellos mismos e inclusive los ayuda a mantener las conciencias de las personas que han vivido. En pocas palabras, comunicarse con los ancestros. Eso es un término eminentemente maya y azteca, que eso no se puede quitar. Yo estoy seguro que James Cameron en algún momento tuvo que tener contacto con el Popol Vuh. ¿Qué pasa? Arrastrando esto a mi área, hay algo que se llama la depredación colonial, en el cual el agente colonial busca depredar los recursos naturales del sitio. Ya pasó en África, todavía sigue pasando, pasó después en América, Suramérica y Centroamérica, y ha pasado también en el sureste asiático. No con tantas manifestaciones, pero sí ha sucedido. ¿Qué pasa? Cuando otra potencia entra, busca sustraer los recursos. Este grupo humano busca retenerlo, pero a diferencia de, no busca crear un conflicto, busca mediar en el conflicto, utilizando sus mejores herramientas. Llegado a un punto, los intereses de cada uno van a prelar y nos pueden llegar a un acuerdo y surge una imagen, la cual los ayuda a entender que luego es el gran guerrero Zully, un humano el cual está decepcionado de este grupo y se convierte en el líder de ellos, Toruk Maktuk. Sí, yo creo que es muy significativo, de verdad. Por eso quisimos hacerla en este momento para recordar que miremos lo que tenemos, que miremos nuevamente con otros ojos y que podamos apreciar qué es lo que nosotros podemos hacer por cuidar, por preservar nuestras zonas. ¿Qué hace falta a la civilización? Sí, ya estamos en ese mundo, ¿de acuerdo? Pero ahora, dentro de todo ese marco, ¿qué es lo que podemos hacer? Y sin duda, por ejemplo, el inobtenium, lo tengo que leer porque si no, no lo puedo repetir. ¿A qué se refiere? ¿Lo entendemos? ¿Sabemos de qué se trata? Bueno, pues de eso vamos a hablar en nuestro siguiente segmento. Bueno, platicábamos Luis y yo acerca de qué cosa sería esto del inobtenium. Y nosotros lo pensamos en ciertos materiales o ciertos minerales o ciertos recursos naturales que pudieran tener en ese planeta de Pandora. ¿Y qué era lo que Najiri o Najiri defendía, no? Porque me digo, para variar tienen que ser nombres raros y que no los podamos pronunciar articular tan fácilmente, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, fíjense que este material o este recurso, ¿dónde estaba? En los árboles, en las luces. No, exactamente yo no entiendo dónde estaba, pero sabemos que fueron por unos recursos. Entonces, hay dos bandos siempre, o hay dos partes del conflicto o del gran problema. Uno es que nos hemos acabado los recursos en la tierra y nos hacen falta, como está ocurriendo actualmente. Entonces, ¿quién lo tiene? Pues dijeron, están en Pandora, pues vamos a Pandora y llegamos con armas y todo y vamos a obtener esos recursos. ¿Y qué hacen los de Pandora? Por supuesto, lo que hacen es defender sus propios recursos, porque no tan fácilmente es, pues llévatelos, ¿no? No se trata de eso. Entonces, por un lado, nos muestra, si lo analizamos desde el enfoque junguiano, nos muestra una parte donde está el hombre desde su ego, desde su avaricia, y por otro lado está la otra parte del ser humano que tiene que ver con la mística, con la esencia, con la misión de vida, con la parte más sutil y más profunda del respeto a la naturaleza y a todos los flujos de la vida. Entonces,
¿por qué lo relacionábamos? ¿Qué estamos viviendo en este momento? Hay una lucha muy seria por el litio. Es la guerra ahora por el litio. ¿Quién tiene mayores reservas de litio? Según algunas fuentes, que procuramos que fueran fuentes más o menos confiables para compartirlo con ustedes. Vean, nada más Bolivia, que tiene la mayor reserva de litio. Tenemos Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, China, el Congo, Canadá, Alemania y México. Fíjense los principales países. Hay en otras zonas. Y hace poco vi un documental donde se habla que México tiene más reservas de litio de las que están aquí reportadas. Esto es del 2020 y acaban de hacer un recorrido. Si quieren ver ese documental de Ernesto Ledesma, del canal de Rompeviento, hizo un documental con Violeta, es una ingeniera, que estuvieron yendo a esta zona del norte para ver cómo están las reservas de litio y está muy interesante. Entonces, bueno, el litio, que se lo están peleando mucho. ¿Y por qué? Porque el litio sirve para las baterías, para los autos eléctricos. ¿Van a contaminar estas baterías? Sí, claro, porque para fabricar las baterías también se necesitan otro tipo de elementos que son vinculados con los petrolíferos y todo esto, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el oro. El oro también, vean quién tiene un montón de oro. En la parte del, por ejemplo, estoy poniendo aquí algunos que el arco minero, por ejemplo, y la franja del Orinoco, que de Venezuela, tienen muchísimas cosas. Tienen diamante, tienen oro, tienen coltan, y el coltan también se utiliza para las partes internas, todo eso que dice Intel, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, usan el coltan para eso. Es otro material que se lo están peleando actualmente. Entonces tenemos la bauxita, tenemos el hierro, tenemos muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa tenemos que es muy interesante o que para los demás países los que quieren? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos pues ya no me acuerdo qué era. Es oro también. Y tenemos muchas cosas, por ejemplo, los diamantes. África es el más rico en diamantes, etcétera, y tenemos otros, estas son tierras raras también, ¿sí? Bien, fíjense aquí, tierras raras, ¿cómo estamos? Muy interesante. Vean quién tiene la mayor cantidad de tierras raras. En México hay tierras raras, en Canadá hay tierras raras, pero no tienen todos estos los que tiene China. Tienen, por ejemplo, Canadá es muy alto en cobalto, o en Estados Unidos tienen el berilio, y así vamos encontrando más cosas y más cosas. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué se están peleando? Se están peleando el litio, se están peleando el coltan, se están peleando las tierras raras. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué toda esta cosa de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y que se llevan a todos los demás países? En realidad, ¿cuál es el centro del pleito? Aunque no nos los digan. Fíjense las reservas de oro. Para quien quiera detenerse un poquito, ustedes le pueden parar. Estos son datos del 2016, pero me parecieron muy interesantes de compartirlo con ustedes. ¿Quién es el mayor, el país que tiene más oro? Tenía Perú hace muchos años, pero ya se lo han acabado. Entonces, Estados Unidos tiene el 2% en relación con todos los demás. El mayor, fíjense, China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Perú, Canadá. Y aquí, por ejemplo, a nivel de oro, aunque en el caso de Venezuela, se sabe que tienen más oro, pero no es, por el otro día estaba escuchando un documental que no se ha declarado porque tienen otras reservas. Y de pronto van apareciendo. O sea, hay muchas cosas, muchos terrenos o mucho espacio que no se ha explorado. Plata, tenemos a Perú, Australia, Polonia, Chile, China, México y Estados Unidos. Si se dan cuenta, Estados Unidos no está en los primeros niveles de todo lo que tiene que ver con recursos. Y eso, yo creo que se lo acabaron en la fiebre del oro, ¿no? ¿No, Luis? Cuando se quedaron con esa parte de California, Texas y demás. Durante la batalla de Santa Ana, durante la colonización del oeste, que consistió en la deforestación casi de los más extensa de los bosques, junto con eso fue con la minería excesiva. Gran parte del sur quedaron perdidos.
también hay reportes de que ciertas sociedades secretas se acuñaron ese oro y quedó guardado dentro del propio territorio y no se ha declarado. Ajá. Eso Como estaba el cir- escuchando el otro día. Ujú. Y bueno, pues ahorita el otro tema que nos trae muy preocupados, el mercado del trigo, por ejemplo, y de cosas que tienen que ver con la situación alimentaria. Se dice que va a haber una crisis alimentaria más. ¿Por qué? Porque Rusia, Ucrania y demás son los que tienen las mayores reservas de todo este tipo que tiene que ver con la alimentación. Ok. Finalmente, aquí tenemos la parte del petróleo. Vean, Venezuela. Venezuela es el que tiene la mayor reserva, sigue Arabia Saudita, sigue Canadá, Irán, Irak, Kuwait, la Unión Europea, sí es, ¿no? Rusia, Libia y Estados Unidos. Pero aquí, no, esta es la Unión de los... ¿Qué cosa es esto, la agua? Espérame. El primer gráfico que está ahí, que es el top 10, Countries by Proven Oil Reserves, significa que son los países con la mayor cantidad de reservas comprobadas de petróleo. ¿Qué quiere decir? Estas reservas comprobadas, Venezuela, válgase la salvedad, las tiene, pero el tipo de petróleo que tiene es pesado y ligero. Luego después tienes el petróleo de Arabia Saudita, que es un petróleo el cual es muy refinable, casi gasolina. Por eso es uno de los que más atractivo tiene. Posteriormente tienes a otras reservas como la de Canadá, que es un petróleo realmente pesado. Equivale casi en el peso al venezolano. Luego después tienes Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que son petróleos con un nivel menor de P. ¿Qué quiere decir esto? Que son más trabajables, pero tienen menor cantidad. Eso es lo que quiere decir el primer gráfico. En el segundo gráfico que tienes en el medio, países con mayores reservas de agua dulce, ahí tienes otra coincidencia, es que ciertos países casualmente vemos como Rusia es uno de los que mayor reserva de agua tienen, y después tienes a Brasil en Sudamérica. Llama la atención que dos grandes titanes en territorio tienen gran cantidad de agua, y ahorita hay conflictos en estos dos sitios porque Brasil, con todo el aprecio que le tengo a los compañeros y artistas marciales de Brasil, saben que es un territorio muy rico, pero que lo han intentado explotar, pero todavía no saben ni cómo explotarlo por lo extenso y lo vasto que es. Rusia tiene la mayor cantidad de reserva de agua importante para lo que es lo más cercano a Oriente. Y luego después tienes a Canadá entre los países que pertenecen a este continente. Luego después tienes Estados Unidos, Indonesia, Bangladesh, que es en la India. Está entre paréntesis, es el que más se necesita porque hay un elemento de dominación. Y Venezuela. Ok, entonces, fíjense, es que se está metiendo un poquito de ruido ahí en el micrófono de Luis. Y fíjense que esto es súper interesante porque por otro lado aquí les estamos compartiendo la extensión de superficie de cada uno de los países. Y vean, por ejemplo, la Federación Rusa es la que tiene más, Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, etcétera. Entonces, dense cuenta cómo estos conflictos que nos presentan en la película de Avatar, que todos esos recursos naturales, toda esa luminosidad, toda esa, se relaciona con esto que estamos viviendo o no. Solo que a veces nosotros no vamos a los datos, no vamos a reflexionar un poquito más, lo vemos, las películas nos mandan mucha información y muchos mensajes que después tendríamos que ir a buscar información, y que eso lo hicimos para ustedes con mucho gusto. ¿Por qué? Porque pretendemos que no quedarnos nada más en la reflexión de, sí, la película estuvo muy padre, la parte, van a encontrar ustedes muchas críticas o muchos análisis en internet relacionados con la producción, con los personajes, con todo eso. A nosotros lo que nos interesa en este espacio de conciencia, tener conciencia basado en la ciencia, es que ustedes puedan saber más cosas, que puedan reflexionar y que puedan actuar con mayor responsabilidad con esto que estamos viviendo. ¿En dónde? En las redes sociales. No hay que contestar por contestar. O sea, de pronto tomamos partido con un lado y con otro. Eso genera mayor conflicto y mayor probabilidad de que sucedan cosas no deseables, porque nos fragmentamos,
nos fisuramos. En el caso de la película de Avatar, si ustedes se dan cuenta, uno de los personajes que fue quien los guió, o sea, estaba como, ya lo habían capturado, y además sí es cierto, estoy diciendo cosas correctas, Luis, porque él es quien los guía y los lleva a Pandora, pero... Sí, pero lo que sucede ahí es que esa persona que podríamos decir que traicionó a Pandora, pues pasó por un proceso de, a lo mejor de castigos o lo que ustedes quieran, ¿cómo se llama?, de tortura para poder llevarlo. Yo no creo que a veces, a veces nos podemos perder porque nos desvinculamos de ese centro, nos desvinculamos de nuestras raíces y a veces nos olvidamos que tenemos una responsabilidad de comunidad, una responsabilidad de cuidado del medio ambiente y todo esto. O no sabemos. La verdad es que a veces es ignorancia pura. Y esa es la intención, de que ustedes puedan recurrir. Nosotros no somos analistas ni económicos, ni de recursos, ni ingenieros, ni de geología, pero no nos hace daño saber que a partir de una película podemos obtener información. Y bueno, pues nos vamos al siguiente segmento. Nos enviarán el mensaje. Bueno, ya con esta última parte de nuestro compartir, de nuestro análisis o de nuestra reflexión a partir de esta película, hay un segmento en la película muy interesante donde, si ustedes se acuerdan, si no la han visto, véanla, y si no, para que lo recuerden, hay una parte donde se unen todos y se conectan como la raíz del árbol. Esa escena, Luis, a mí me encanta porque es donde se ven los vínculos. Hace un rato que tú decías, nosotros estamos relacionados con las otras especies por medio del cerebro mamífero y cerebro reptiliano, y es cierto, estamos conectados. ¿Cómo nos conectamos? A veces con la mirada de un gato, de un perro o de otro animalito. Yo no le he visto los ojos a una hormiga, me costaría trabajo, ¿no? A menos que esté yo en el microscopio, pero en la película nos muestran esa escena como el internet, como la red, como los algoritmos, como todo eso, con donde están todos conectados. Y esa imagen a mí me parece hermosísima porque hay tres árboles en la película, 3 árboles que son muy significativos y que queremos dejarlos con este mensaje. ¿Cuál es, Luis? ¿Qué significan esos árboles? En ese momento que se puede ver en estos 3 árboles, uno va a reflejar de manera la protección, el otro la conciencia y el otro la comunicación. De todos los que están ahí, hay algo que es importante y casi todos se comunican. Y hay un fundamento esencial que es la comunicación, primero ancestral, segundo con los mismos individuos que están en el territorio y tercero con los similares en la especie. Hay algo que es un concepto que ya múltiples veces lo he dicho en los otros videos, que fue un doctor en la India, que es el doctor Jagadish Chandra Bose, que fue uno de los primeros en intentar explicar cómo ciertas especies ante cierto peligro emitían una serie de sustancias y estas sustancias hacían que las flores se cerraran. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de comunicación a distancia en una especie invertebrada. ¿Qué quiero decir? En una planta. Entonces, ese concepto el doctor, cuando lo propuso de manera elegante, nadie lo tomaba en serio, pero le valió el premio Nobel. O sea, algo tenía, y todavía ese amasijo de conocimiento se está dilucidando. En este relato podemos ver esa idea, algo que es importante, que dentro de nuestro inconsciente cargamos mucha información científica, información real, pero que darle forma es un trabajo realmente arduo, y uno que ha intentado pasar por algún tipo de formación académica, humanística, científica, intentarle darle la forma, una idea, sabemos que es un parto mental, vamos a colocarle esa palabra. Entonces, sí, doloroso más de una vez, sobre todo en la presentación de tesis, pero no es el tema. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede en este punto? Cuando nosotros podemos y tenemos las capacidades, debemos aprender a leer las señales. Esto sucede, o esta comunicación,
ha estado siempre presente, y aunque esté reflejada en esta película, en la mitología nórdica está el árbol de Yggdrasil, el árbol de los mundos, aquel que une a Midgard con Asgard, la tierra de los dioses, la tierra de Thor, exactamente, y casualmente, para lograr entrar en comunicación con los dioses sin pasar por el Bifrost, que es el puente arcoíris, tenían que abrazar el árbol del mundo. Entonces, hay algo bastante importante, e incluso en la mitología azteca, el Popol Vuh, el maíz, es visto como la cabeza del dios decapitado que comunica el inframundo con el mundo superior, y que sus hijos, los hermanos guerreros, son los que se encargan de propagar su palabra. Interesante, y repito, fíjense a la idea, un árbol que comunica, aztecas, nórdicos, Thor por allá Guadalajara, lejos, algo está pasando y es similar. Entonces nuestra idea está acá y la compartimos. Y tenemos el árbol de la vida, y tenemos el árbol de la suerte o la planta de la suerte, y tenemos la planta del dinero, y tenemos todo eso es naturaleza, que son símbolos, pero que también nos hablan. Y en este caso, el primer árbol tiene que ver con la protección. Y el mensaje, ¿cuál es? Que nosotros somos los responsables de proteger nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestra familia. O sea, esa es la primera responsabilidad. La segunda, la conexión. Por eso vemos cómo se conectan, casi como si se conectaran para cargar energía. Y es así. Las personas necesitamos estar conectadas con el otro, porque eso nos da vida. Porque si tú no me ves, si me multiplicas por 0, yo no existo para ti. Entonces, la existencia del ser humano depende de la conexión con el otro, depende del reconocimiento del otro, depende de la aceptación del otro. No olvidemos eso. Y la otra tiene que ver con la trascendencia. Esto se refiere a que no nos acabemos en este momento las cosas. Tienen que pasar generaciones y generaciones. Eso es la trascendencia. Cuando los egipcios hicieron esas tumbas, esas pirámides para que guardaran ahí a los reyes, o incluso Rusia, los palacios, o Ucrania, los palacios, o cualquier lugar tiene sus tesoros nacionales, que fueron a base de la corrupción y todo, pero había una intención, un objetivo y un propósito, pero ellos, yo les puedo asegurar que no pensaron en la trascendencia. Y hoy, ¿cuántas personas viven de eso? O sea, esos monumentos trascendieron, esas iglesias trascendieron, y hoy de eso vive mucha gente, porque eso es lo que genera turismo. Vamos a conocer aquello que hicieron. Y en este caso, en Avatar, el árbol de la trascendencia, que nos habla de la trascendencia, dice, protege, conecta y trasciende. Y fíjense qué bonito mensaje. Con eso cerramos. Con esto queremos cerrar con ustedes. Igual, si lo piensas a nivel individual, es protégete. Protégete. Y conéctate con los demás. Y trasciende. Haz algo que sea útil para todos los demás, no nada más para ti. Salgamos de la envidia, salgamos de la avaricia. Porque hoy, con tanto que tienes que volverte millonario, ¿para qué? O sea, piensa bien cuánto quieres ganar. A mí cuando me dijeron, oye, ¿tú quieres ser millonaria? Pues no sé para qué. O sea, no, eso no es falta de ambición, no es falta de visión de futuro. Uno tiene que elegir qué quiere, pero que te haga feliz, que te haga trascender, que te haga estar bien, porque ya se han hecho varios estudios donde le han preguntado a muchas personas a los 60, 70 años, de qué se arrepienten, y justo se arrepienten de que se dedicaron a trabajar y a hacer dinero y no a conectarse. Entonces, la conexión que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con lo vivo, es muy importante. Y bueno, mi querido Luis, ¿con qué te despides? Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Simplemente puedo recordar ahorita unas palabras que me vienen de Saladino, el sultán. Dijo, al final de mis días, después de tanta batalla y tanta sangre, he aprendido 2 cosas. Si no cuido de mi alma, ¿qué va a pasar de mí? Y creo que eso, en aquel momento, que lo dijo el gran caballero, el gran lord de lo que fue el mundo musulmán, que es una cultura realmente dura, fuerte, severa, y
tuvo la oportunidad de pensar, cuidar de su alma. Entonces el mismo mensaje se repite, porque alma no es meramente un concepto filosófico, va más allá. Y quizás esa es la invitación. Vemos un poco más allá y trascendamos. Claro. Muchas gracias, mi querido Luis. Y yo, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta estar haciendo esas reflexiones con ustedes y para ustedes. Y de verdad, cualquiera diría, están súper preparados. No, nos van saliendo cosas. O sea, sí preparamos un pequeño guión, pero nos van saliendo cosas y nos salen desde acá y desde acá para ustedes, porque tenemos una intención, una misión, un propósito. Es ayudarte a reflexionar, a tener conciencia. Por eso nuestro espacio se llama Conciencia, para que te regales un momento para saber, para reflexionar, para que puedas actuar diferente, con mayor responsabilidad. Porque recuerda que adentro es la clave, acá adentro es la clave. Nos vemos en el próximo video. Por favor, recomiéndenos, coméntenos y síganos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, mi querido Luis. Nos vemos en la próxima. Bye.